Buen día, señoras y señores y a nuestro reconocido público. El día de hoy les hablaremos un poco del libro El extranjero. Primero, les contaremos junto a mis compañeros Andrés Oñate, Sofía Garay y Camila Vargas y quien les habla, Juliana Rodríguez, les vamos a contar un poco de la ficha técnica y primero, este libro es escrito por Albert Camus, un libro que aproximadamente está entre las 128 páginas y las 200 páginas. Fue un libro publicado en 1942 en el país Francia por la editorial Alianza Editorial. Este libro fue El extranjero es un libro muy interesante, el cual fue escrito por Albert Camus. Es un hombre que nació en Argelia en 1913 y murió en Villiers-Brévin, en Francia, en 1960. Fue un destacado escritor, novelista, dramaturgo y ensayista francés, el cual no pudo terminar sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel debido a la enfermedad de tuberculosis. Este hombre fue nacido en el seno de una modesta familia de emigrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Fue un chico inteligente y disciplinado. Además, podemos decir que Camus fue criado en un ambiente humilde por su madre viuda, ya que su padre murió durante la Primera Guerra Mundial, cuando él tenía apenas un año de edad. Después de contemplar su educación secundaria, Camus se trasladó a Francia continental para estudiar la filosofía en Argel. Además de esto, podemos decir que durante sus años universitarios se involucró en el teatro y el periodismo, donde desarrolló un interés en el existencialismo, una corriente filosófica que influirá en una gran medida en sus obras literarias. En 1942 publicó su primera novela, El extranjero, que fue un éxito instantáneo y le otorgó reconocimiento internacional como escritor. Además de que su trabajo como novelista, Camus también escribió ensayos filosóficos destacados como El mito del Sísifo, El hombre rebelde, donde exploró temas como el absurdo de la existencia humana y la revuelta contra la opresión. A lo largo de su vida, Camus estuvo comprendido y comprometido con la defensa de la justicia social y los derechos humanos, lo que llevó a involucrarse en movimientos políticos y expresar su solidaridad con causas como la existencia del nazismo y la lucha por independencia de Argelia. Lamentablemente, Camus falleció en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960 a la edad de 46 años. Sabiendo todo esto, ¿podrías contarnos un poco más acerca del libro, Sofía Garay? Algo interesante de este libro es que todas las acciones que cometa Meur Saúl tienen consecuencias irreversibles. Por esto lo podemos comparar con la vida real debido a que cada decisión que tomamos afecta un aspecto en nuestra vida. Podemos decir que el libro tiene como un tema principal la búsqueda de un sentido en un mundo aparentemente absurdo, y la mayoría de las personas se pasan la vida buscando el significado de estas. Además, el libro plantea el absurdo de la vida, la falta de un propósito universalmente válido, donde algunas personas consideran su vida vacía al no encontrar un propósito. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del contenido que tiene esta novela o de la temática como un tipo de resumen pequeño para que ustedes conozcan un poco más de esta gran historia. Primeramente decirles que esta es una novela que nos presenta a nuestro protagonista y personaje principal, Meursalt, cuya nacionalidad es franco-argelina. Él tiene como personalidad una actitud pasiva y también muy ajena al resto del mundo que lo rodea, incluso llegando a cometer un crimen en el cual no experimenta ningún tipo de arrepentimiento. Este tampoco se inmuta en situaciones tan humanas y tan tristes como lo son el fallecimiento de su madre. Lo que podemos decir es que tiene una actitud que choca constantemente con las convenciones sociales y de cómo está regida la sociedad.
Esta actitud que él tiene frente a los demás lo conduce a tener su propia sentencia de muerte. Esta obra tiene una temática que está enmarcada dentro del mundo de la filosofía y de lo absurdo. Además, ha sido estudiada dentro del pensamiento existencialista, por lo que se ve influenciada por esta corriente filosófica. Claro que sí, algunas de las comparaciones que tenemos del libro con la vida real son: el protagonista muestra indiferencia ante muchos de los sucesos de la novela, donde a veces nos encontramos con personas que desafían las normas y las expectativas sociales, mostrando las indiferencias a estos. Podemos decir que el libro toca de una manera abrupta la muerte y cómo el protagonista la toma. Podemos también compararlo con la vida real, debido a que no todas las personas tocamos el tema de la muerte y todo el mundo afronta de una manera diferente estos temas. También la política, a pesar de que no se ve muy reflejada en el libro, sí afecta algunos pequeños detalles en este. Como lo podemos ver diariamente, la política siempre se ve involucrada en la vida de las personas, incluso de las que no están directamente envueltas. Claro que sí, amiga mía. Pues de lo leído del libro, pues la verdad me parece un libro bastante interesante en el cual se nos muestra una, pues, digamos, una perspectiva diferente, ya que esa se sale de lo normal para entrar a un campo diferente en el cual no siempre es la misma historia del asesinato y como de que, pues, digamos, de que la muerte de la mamá y cosas así que generan una sensación de tristeza y depresión en la persona, sino que en este caso pues nos cuentan de que él era una persona bastante seca y no mostraba sentimientos. Entonces pues me pareció bastante curioso esto y pues la verdad desde que comencé a leerlo me parece un libro muy bueno, porque como que siempre nos cuenta algo que nos lleva ahí. Entonces la verdad me parece un libro muy bueno. Seguimos con la parte del resumen, la cual podemos ver evidenciada en la primera parte, el delito. Mir Saúl es un hombre que vive en Argel. Un día recibe la noticia del fallecimiento de su madre, la cual estaba internada en una residencia de ancianos, pero al protagonista parece no afectarle. Cuando llega al lugar, habla con el director del asilo, quien queda sorprendido por la pasividad del protagonista ante los hechos. Meur Saúl tampoco desea ver el cuerpo de su madre. Al día siguiente, durante el funeral, el único que acompaña a Meur Saúl es el antiguo amigo de su madre, quien se muestra considerablemente afectado. Después del entierro, lo que más parece preocupar a Meur Saúl es llegar a Argel para descansar. Una vez en Argel, el protagonista se encuentra con Mari Cardona, una compañera de trabajo. La muchacha se sorprende al enterarse de la muerte de su madre y al ver que Meur Salud no siente tristeza. Un día al regresar al trabajo, el protagonista se encuentra con su vecino Raymond. Este le cuenta cómo pegó a su amante y le pide a Meur Salud que redacte una carta para ayudarle a que vuelva con él. En la siguiente cita con Meur Saúl, Mari le pregunta si la ama y la protagonista le dice que no. Escuchan unas voces en la casa de Raymond, quien está maltratando a su amante. Cuando llega la policía, se llevan a Raymond. Saúl decide defender a su vecino ante la policía cuando esto se lo pide. Raymond invita a Saúl a pasar un fin de semana en la cabaña de un amigo. Allí se encuentra con el hermano del amante de Raymond. Tras un altercado, Raymond queda herido. Saúl se convierte en un asesino cuando mata al hombre que agredió a su amigo. También podemos evidenciar el fin de la primera parte y el comienzo de la segunda parte, que es la sentencia de muerte. La segunda parte de la novela desarrolla el proceso penal y el interrogatorio del protagonista tras ser arrestado por asesinato. Tanto el juez como su abogado se admiraban por la apatía y la falta de tristeza del protagonista ante la muerte de su madre.
Los testigos tampoco beneficiaban la absolución del protagonista. Entonces es considerado culpable y condenado a muerte. El protagonista desea cambiar su destino, aunque finalmente se resigna y termina aceptando su muerte. Y aquí podemos evidenciar el resumen del libro. Bueno, y gracias a mi compañero Santiago por ese gran resumen que fue muy bueno para conocer el trasfondo de esta gran historia. Continuamos ahora con algo súper importante que son los personajes, tanto protagonistas como secundarios. El primer personaje, y podría decirse que el más importante, es nuestro protagonista y narrador de la historia, Meur Sault, quien es el que narra en todo momento los sucesos ocurridos en la trama. Esa es una figura desprendida que describe todas las situaciones con indiferencia a pesar de que permanezca o esté relacionado a los hechos. Ahora continuamos con otro personaje también muy importante que es la prometida de Meur Sault, quien era una antigua compañera de su trabajo que se encontraba con Meur Sault cuando regresa del entierro de su madre. Ahora tenemos a Raymond Sintes, quien era el proxeneta local y también un vecino de Meur Sault. Este enfurece al enterarse que su amante le engaña y ingenia un plan para castigarla y recluta la ayuda de Meur Sault. Continuamos con la madre de Meur Sault, quien es un personaje muy importante para la trama, ya que esta trama sucede tras su muerte y suceden cosas importantes en su funeral como son la piedra angular del juicio contra Meur Sault. Ahora hablemos un poco de algunos personajes secundarios, tales como lo serían el árabe, que era el hermano del amante de Raymond, quien trata Meur Sault de matar al árabe con el arma de Raymond. También está un sacerdote que atiende a los condenados en la cárcel en la que reclutan a Meur Sault, cuyo nombre es el párroco. Y por último, pero por eso no menos importante, tenemos a Tomás Pérez, que es uno de los compañeros del ancianato de su madre, que desarrolló un gran apego a la madre de Meur Sault. Bueno, y así concluimos el podcast del día de hoy, que tiene como protagonista al gran libro del extranjero. Muchísimas gracias por escuchar todo este podcast, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en otra oportunidad.